De vuelta aquí en este estudio alterno de Financiero Bloomberg en el Instituto Nacional Electoral, estábamos platicando con la doctora Ileana Rodríguez, internacionalista, para saber cómo nos ve el planeta entero en esta jornada electoral, y nos estabas comentando, doctora. Sí, comentábamos que el clima de violencia con anterioridad ha ido enmarcando este proceso electoral. Si bien es cierto, en términos económicos el país ha tenido una estabilidad y un crecimiento relevante, también es cierto que ha habido una depreciación del peso frente al dólar, no necesariamente motivado por las circunstancias al interior del Estado mexicano, sino por la presión internacional que estamos viendo con la guerra comercial que se está provocando por Estados Unidos en la elevación de aranceles en determinadas manufacturas como puede ser el acero, el aluminio, etcétera. Pero más allá de ello, lo que sí no estamos encontrando y que está también enmarcando estas elecciones a nivel internacional como algo muy interesante es que hay crecimiento económico, pero no se está viendo el desarrollo social. Y eso lo podemos ver precisamente en el nivel de violencia que citábamos anteriormente, el incremento, por ejemplo, de feminicidios, lo que se generó en 2014 con los 43 de Ayotzinapa y otros eventos que también han atraído la atención del mundo y que hacen este proceso todavía un poco mucho más complicado. También, pues hay que decirlo, los índices de corrupción, que no deja de ser una constante en las preocupaciones de los candidatos a la presidencia particularmente. Todos han expresado en sus planes de posible gobierno lo que pueden llegar a ser estrategias precisamente para tratar de solventar este hábitat o este caldo de cultivo tan negativo que tenemos en relación en términos de corrupción. El índice de Transparencia Internacional nos pone como uno de los países más corruptos, lo cual pues es negativo para la imagen de este país. Así es que pues el entorno internacional está viendo este tipo de situaciones. Así es que será interesante ver qué partido queda, qué representante queda, qué ideología va a encauzar o va a impulsar los planes de gobierno que lleguemos a tener los mexicanos. Y algo también hay que decirlo muy interesante, es por primera vez en la historia de este país un candidato independiente a la presidencia. Hay que ver cuál es la constante. Sí. Un padrón electoral brutal, más de 89 millones de mexicanos y mexicanas estaremos votando. Pero algo muy interesante también, Héctor, es que 25 millones de ese padrón son jóvenes nacidos a finales de los 90 y que, bueno, van a también a votar por primera vez, y vamos a conocer un poco también las preferencias de estos no millennials, sino otras generaciones que estamos expectantes de saber cuáles son sus preocupaciones. Dinos algo, doctora, en relación a concretamente cómo nos observa Estados Unidos en el caso de Donald Trump. Seguramente pues sus ojos y sus reflectores estarán muy pendientes de lo que ocurra, de lo que vaya ocurriendo precisamente en esta jornada. Y claro, los resultados finales. Concretamente ya hablabas el tema comercial, por supuesto, el tema migratorio, de lo que viene hacia un futuro. Esto será sin duda fundamental de las plataformas de quien llegue a ganar. Sí, sin duda, ese es un tema crucial que si nosotros también otra vez analizamos las propuestas de los candidatos, pareciera ahí haber un cruce interesante. Ellos manejan el diálogo con Donald Trump, quizás el más agresivo en ese sentido es el candidato Ricardo Anaya, pero también un tono muy conciliador utiliza Andrés Manuel López Obrador. Entonces es interesante ver que finalmente en todos está la constante del diálogo. Sí, sin duda, Estados Unidos también tendrá preocupación, habrá un incremento de consulados mexicanos en aquel territorio, aunque también hay otras medidas de los propios candidatos que se manejan en términos de seguridad fronteriza, como por ejemplo algunos promueven que la elevación de los salarios en esa zona y otro tipo de incentivos también para evitar que se fomente la expulsión de migrantes hacia los Estados Unidos, eso también hay que decirlo, pero también otras que tienen que ver, otras propuestas que tienen que ver con el control del tráfico de armas, el control riguroso en las aduanas. Entonces hay un matiz muy interesante entre todas las propuestas, pero con esta tendencia, Héctor y amigos, que tiene que ver con reconocemos que hay un problema en la frontera, sí, pero también haremos algo de nuestra parte y diplomáticamente negociaremos con Estados Unidos para que se les dé un trato digno, un trato humanitario, y que no se repitan lo que hemos visto la vez pasada de tener enjaulados y separados a los niños de sus padres, sí, por ejemplo. Es terrible. Claro. Ahora bien, los observadores internacionales, doctora Ileana Rodríguez, es papel fundamental en estas jornadas. Se habla de miles distribuidos en gran parte de la República Mexicana, sobre todo precisamente para dar fe
de la transparencia de esta jornada electoral, ¿cierto? Sí, sin duda. Ya también en las elecciones pasadas tuvimos presencia de observadores. En aquella época, por ejemplo, en la última elección estaba precisamente Laura Chinchilla, la exmandataria de Costa Rica, ya en una calidad de civil, ya no como presidenta, y vino a territorio mexicano encabezando precisamente a los observadores internacionales. Esta vez no los dirige ella, pero lo que vale la pena destacar es que es la segunda elección presidencial donde mantenemos observadores internacionales y que, como tú bien dices, en una alegoría a la concepción de dar fe, pues efectivamente los observadores con ojos desde fuera, como se ven a los toros desde el rodeo, desde afuera y no dentro, desde la tribuna, pues estarán viendo y también señalando aquellos factores negativos que puedan estar impactando a esta jornada electoral. Muy importante la presencia internacional. Y que queremos pues que gane la democracia, ¿no? Sí, y en este proceso, doctora, amigos, lo que hemos venido platicando es que de aquí a las 6 de la tarde y posterior a las 18 horas, que la jornada pues sea pacífica, que el saldo sea blanco, y de lo cual, insisto, en materia internacional, eso vale mucho, ¿no?, hacia un futuro. Sí, sin duda. Recordemos que los países pueden transmitir ciertas imágenes que pueden ser negativas o positivas, que generan ambientes importantes, por ejemplo, para la atracción de inversión. La inversión es un renglón muy importante para generar esta vitalidad económica que el territorio requiere. Si nosotros mandamos estas señales al exterior de un país civilizado, con una ciudadanía madura, que expresa un voto en los términos de la ley, pero además con este tono pacífico, sin duda estamos generando una imagen muy positiva para el país. Suficiente violencia hemos tenido en el pasado como para que se ensucien estas elecciones. Hay que votar bien, hay que votar con tranquilidad, evitar los enfrentamientos y cualquier anomalía, pues comentarla con el representante de casilla, con el presidente de casilla, para que sea él quien tome las acciones legales que se tengan que realizar durante este proceso. El más importante dentro de nuestra historia, hay que decirlo. El más importante en la historia como tal. Bien, ahora, casi para cerrar, doctora Ileana Rodríguez, ¿con qué te quedas en lo ocurrido en los últimos meses, para cerrar? Bueno, siempre hemos observado guerras sucias que se acentúan en tanto se va llegando a la fecha más próxima de la elección. Sin duda, pues sí, este dejo de los 100 políticos o aspirantes a ocupar algún cargo político asesinados, pues va dejando muertos en el camino. Nunca será una historia agradable, es negativa. Nunca veremos la conciliación entre fuerzas, salvo algunas que han tratado de pactar y negociar algo ahí, pese a sus adversidades en sus ideologías. Me quedo con el esfuerzo de una institución como el INE, que ha procurado capacitar a muchísima gente. No siempre pensemos en términos de la institución política, sino también de todos los ciudadanos que contribuimos para que este proceso electoral salga lo más limpio posible. Me quedaría con una parte positiva de todos aquellos que contribuyen y que no se ven, pero que están ahí haciendo un ejercicio democrático relevante, y por la otra, la parte negativa, el marco que ya mencionábamos de violencia que ha marcado este proceso, pero también, bueno, el entusiasmo de la gente que quiere un cambio positivo. Gracias, doctora, por estar con nosotros. De nada. Muchas gracias. Muy bien, con esto regresamos cámaras y micrófonos hasta las instalaciones del financiero Bloomberg. Nosotros aquí continuamos pendientes desde el Instituto Nacional Electoral con más especialistas que se han dado cita precisamente en este búnker, gran búnker de información electoral. Regreso contigo, Fernando Rivera Calderón.